Buenas tardes, Leonardo Esteban Fossati Fernández. ¿Cómo le va, Néstor Carlos? ¿Andás bien? Acá estoy guardando, a ver, ¿dónde está? Tengo saco de... ¿Conseguiste auspiciante nuevo? 3 días, 4 días. Bueno, Le bien. devolví una contribución Muy bien. que hizo para con el programa. Mostrame el lado adentro, a ver, del blazer, la chaqueta esa que tenés. Mirá qué coqueta que está. ¿Qué tal? No digas nada. Qué Que no me cogote. cuentes, no digas. ¿Qué cogote? Te vas para arriba como pedo buzo. ¡No ciego! ¿Eh? ¡No se río! ¿Eh? ¡No se río! La peló y después anda llorando que no hay plata para sacar el programa y me han Sí, sacado. pero este hace 2 o 3 años que lo tengo, como 3 años. Antes de la pandemia lo tengo. Igual, tengo derecho a comprarme otro. Me voy a comprar otro, mirá. ¿Qué tiene Bueno, que ver vos? Y bueno, ¿Qué? si hay algo que no se puede decir es que el saco era malo, porque si hace 3 años que lo tenés, es buenísimo el saco. No, O lo sí usás pasó. poco. Pasó unas cosas. Algún amigo y alguna amiga me regaló un mueble que venía con un taladro. ¿Cuánto casamientos tenés? Saco que tenía parado cuando lo saqué se caía la manga. Lo fui a poner y no tenía manga. Parecía un chaleco. Ay, ¡Qué taladro eso! ¿Qué lo parió? ay, increíble, increíble. La verdad que increíble lo tuyo, Eran Néstor. salados con agua de mar, venían de Capurro. Veo que arrimaste la pizarra. Ah, sí, pero hoy no va a salir porque yo me olvido, lo dejo para mañana. Escribí en la pizarra, ¿vos te animás si yo te digo algo? No creo, tengo mal la letra, pero aparte me saco escuadra y hacemos cambiar la cámara, hacemos demasiadas cosas. Ah, pero te echas para atrás. Pero toqué con 23 y te echaste para atrás. Pero ¿Eh? poco 23. Y por eso toqué con 23. Yo si no voy con 30 no es bravo meterse. Pero ¿Está loco? bien, jugá con la buena nada más, ¿eh? 37. Venga al pie que tengo, aguanto. ¿Qué es lo que querés que escriba, Gurí? Quiero que escribas ahí. La derecha, ¿tiene sentimiento? O vamos a escribir, es una pregunta. No, no tiene, no. Bueno. Escribilo abajo, Florencia. Bueno, viste que fue mandar un saludo ahí a Florencia, a Diego, Diego anda para Argentina al Pablo. hace... Mandar saludo a toda la banda ahí. ¿Qué te iba a decir? ¿Dónde anda el Diego? El Diego anda para Argentina. Viene el jueves de vuelta. Bueno, bien. Viste que fue el día del comité, el 25 de agosto, ¿no? Sí. Salieron unos videitos muy interesantes ahí en Sin TV. ¿Te acordás la gente de Sin TV? Sí, sí. Le pedimos una vez que nos hicieran un video para el Sí, sí. aniversario. Más de uno me ha dicho que yo soy el dueño. Por eso me vieron con saco nuevo. Si vos fueras el dueño de Sin TV, te hubieras hecho el video del aniversario que nunca llegó, ¿te acordás? Pero bueno, Tenés razón. la verdad que Y Techera nunca fue. es verdad, es verdad, es verdad. Pero bueno, será Techera el dueño de Sin TV, ¿no? ¿Quién lo sabe? Pero bueno, salieron unos videos que son interesantes porque hacen una recopilación sobre todos estos programas nefastos que yo no los No miro. tiene por qué ser dueño, tiene que ser inventor de la criatura. Yo no los miro, generalmente los programas de estos, onda polémica en el mar, como le decís vos, o los otros programas que generalmente levantan las noticias, pero porque no estoy acostumbrado, no los miro, pero ¿por qué yo digo esto de si la derecha tiene sensibilidad? Porque está la Tere acá que quiere salir, si la escuchan maullar es porque dando la vuelta queriendo salir. ¿Por qué digo que no tiene, o por qué me hago la pregunta de si la derecha tiene sensibilidad social o no tiene? Vos dijiste que no. Bueno, hay gente que No, yo piensa- dije que no, porque si fuera así. Para ser de derecha no hay que tener esos sentimientos, tiene que prevalecer el mercado. Bueno, hay gente que piensa con el bolsillo y muchas veces va y vota a pesar de que después es perjudicada. Por lo tanto, hay que rever a veces una de esas unas cuestiones tan elementales como pensar que algo es una afirmación per se. Yo te pregunto y vos me decís, no, no tiene. Pero yo te voy a decir por qué yo pienso que no tiene sensibilidad. Porque me gustaría hablar de una idea que lo trae el cocinero cuando habla de la permeación, que han permeado ideológicamente. Entonces, yo le voy a pedir a la A compañera Florencia. que está ahí en los controles si se anima a pasar el videíto en el que está este muchacho, el cocinero.
¿tá? Sacame a mí. Te pido que me avise porque yo tengo delay, ¿viste? Te aviso. ¿Está pronto, Dale. Florencia? Tíralo. Está al aire. Otra cosa, ¿no? Apareció el patriota. ¿Por qué el cuestionamiento del 25 ahora? Si nosotros esa construcción política se dio y nosotros tenemos como el 25 como la declaratoria de la independencia, después de tantos años de vida, ¿Cuántos años tienes tú, Puglia? 78 años, tiene la mente lúcida. como país, como nación, como sociedad, ¿por qué ahora cuestionarnos el 25? ¿Por qué? Hay un trabajo maravilloso que se hizo durante muchísimos años, un trabajo sistemático que ha hecho las distintas caminos de pensamiento de sobreponer sobre las fechas significativas históricamente cosas partidarias. Entonces hay generaciones, 2 generaciones o 3, que es el día del comité de base y no es el día de la declaratoria de independencia. 2 generaciones o 3, que es el día del comité de base y no es el día de la declaratoria de independencia. Esto es una declaración de guerra. Prepárense porque esto va a ser una guerra. Todo bonito, todo en paz. ¡Pum! Guerra. Este juego de confusión permanente esa cuestión que tiene. es un trabajo Eso es maravilloso para- que han llevado claro, adelante. para nosotros- y que la culpa no la tienen ustedes, sino nosotros que le dimos territorio. Se ha transformado en un artista un poco panfletario. La historia. Dale, vos juzgás la Tipo como historia de estos acuerdo a tu señores. pensamiento Como estos y con la señores. visión del siglo XXI. Y La tenemos que hablar la de la historia revisan, situándonos porque históricamente. la historia se revisa. Vos la revisaste, porque toda la historia revisaste se y la revisa. acomodás como vos. Inclusive, Sí. como grita. Acomodándote como a vos te conviene. Ay, qué pesado. Como Conviene. busca dividir, Sí. separarnos. A mí y no me escuchar. gusta separarnos. Ustedes nos separaron No, primero. Ustedes no son ustedes. Basta con la pavada. Basta usted la pavada. No peleen. No profundicemos grietas al santo botón. No manda acá, vaya a demandar allá. No, yo Vaya a la cocina. yo no mando en ningún lado. A la cocina. Y no mando, Vaya a la cocina. Yo no mando en ningún lado. A la cocina. Y no, ¡Pum! Va bala. Bazooka. no me mande a la cocina porque me está menospreciando. No, si me claro manda, que ¿eh? no. Mégale, estamos en el piso. Leo, estamos en piso. Bueno, esta fue una discusión que se dio, se ve que el domingo, en el cual se discutió sobre el sentido del 25 de agosto, ¿no? Y previo a este video, el minutito previo que hay una persona hablando que explica de que la diferencia entre el 18 de julio y el 25 de agosto fue simplemente una falta de no ponerse en acuerdo entre los partidos tradicionales en qué fecha conmemorar. Por lo tanto, quedaron los dos como feriados, ¿no? ¿Y por qué traigo esto? Porque es una cuestión de cómo se ha trabajado en la elaboración de un relato, ¿no? Todas las personas, todos los colectivos, y generalmente las élites, lo hablé en uno de los tantos programas al principio cuando empecé a participar, de cómo se construye el relato, ¿no? Y generalmente el relato se termina haciendo hegemónico, es decir, se termina siendo predominante, estableciendo unos ciertos estándares de valoraciones, ¿no? Categorizaciones y apreciaciones de la realidad social en la que una persona vive, que muchas veces no condicen con la realidad en la que uno está inmerso. Pero esos valores que uno puede ver y leer son los predominantes de la élite que domina generalmente, ¿verdad? Esa élite que domina piensa la sociedad de una manera, ¿verdad? Y construye un relato y proyecta ese relato para que el resto de las personas no lo apropien. Entonces, este tipo de programa con el que participa este señor, que es un gasterópodo, una persona como ¿Qué es gasterópodo? eran los moluscos y todo ese tipo de crustáceos que se arrastran sobre el estómago. Los gasterópodos. Sí. Todo este tipo de personas que Yo lo daba con biología eso, en segundo año del liceo. No era biología tampoco, tenía otro nombre. Bueno, todo este tipo de personas que terminan siendo organismos parasitarios del sistema en el que estamos, en el que vivimos, porque ellos no pertenecen a esa élite, pero parasitan porque les interesaría estar dentro de esa élite y ser parte de esa élite, porque comparten ciertas estructuras de el pensamiento. Y esto tiene que ver mucho en cómo hemos visto a lo largo y ancho de todos los resúmenes de Cine TV, pero también de distintas participaciones que ha tenido este ser del horror, ¿no? Proyectando su clasismo, su desprecio hacia todo lo que no sea una persona que piensa lo mismo que él. Y muchas veces insultando, menoscabando, reduciendo la discusión a la mínima expresión, y la mayoría de las veces, por no decir todas las veces,
haciendo, ¿cómo decir? No encuentro la palabra, pero sería como llevando al plano de lo chabacán, de lo burdo, de lo bajo, la discusión política. ¿Por qué? Porque hay una forma que intentan proyectar hacia la sociedad para que nosotros la incorporemos, la apropiemos y la ejerzamos. Como decía en el programa anterior, el capitalismo es un sistema tan nefasto que el neoliberalismo y el liberalismo son sistemas tan nefastos que nos brindan la posibilidad de siempre poder pisarle la cabeza al que está más jodido en nuestra sociedad. Y así es como se reproduce y se alimenta, tratando de construir siempre un relato donde el chivo expiatorio es la persona que está en una situación más desfavorecida que la mía. Es decir, si yo puedo pegarle a alguien para justificar todo lo que me pasa a mí o todo lo que le pasa a mi grupo o al entorno social en el que yo vivo, voy a responsabilizar a alguien que esté en menor situación de desventaja, ¿verdad? Nunca voy a culpabilizar a un sistema capitalista que se parte dentro de una estructura económica, social, cultural y política, dentro de una sociedad que hace que las oportunidades que hay en la misma se distribuyan de manera desigual, ¿no? A fin de generar espacios donde las personas que podemos acceder nos vemos limitados por condiciones estructurales. Es decir, hay condiciones que hacen que nunca lleguemos a estar en determinadas situaciones o que podamos salir de determinado espectro social o de determinada clase social. Y ahí es donde empieza a jugar el discurso de la meritocracia, que a este gusano le encanta un montón hablar todo el tiempo. En un momento le empieza y dice, no, porque yo empecé y no era nadie, y ahora soy esto, como si una excepción justificara la regla, como si una excepción hablara de que con el simple deseo, con la simple voluntad o con el simple querer, uno o una puede lograr conseguir lo mejor para sí mismo, o salir de la situación en la que está. Básicamente es una estructura de pensamiento muy cruel, muy insensible, porque es pensar que las personas que están en condiciones absolutamente desfavorables simplemente lo que hacen no es desear bien, o no es querer bien, o no es esforzarse lo suficiente, ¿verdad? Lo cual obviamente no solo deja en evidencia el desprecio social, ¿verdad? Que este sujeto, por ejemplo, tiene sin pertenecer a una élite, ¿verdad? Porque la élite dominante o las oligarquías construyen su relación de desprecio, de clase en relación a un otro bien marcado, que lo entienden bien lejano y que básicamente es una mercancía a la cual tienen que explotar. O sea, no hay una sensibilidad humana, no hay un interés humano realmente marcado en la oligarquía. El único interés humano que puede existir o que a veces se deja entrever con un atisbo es la caridad, que implica obviamente una relación de verticalidad donde los sujetos que son destinatarios de esa caridad deben ser tutelados, productos poco más de que son personas salvajes que merecen comer las migajas que se caen de la mesa de los que más tienen, ¿verdad? Entonces eso es lo más cercano a la humanidad que puede haber muchas veces en, por ejemplo, gran parte de la oligarquía que integra el oficialismo, ¿verdad? Esas campañas de grandes donaciones o cuestiones así que se juntan a comer grandes banquetes para juntar plata, ¿me entendés? Para darle a las personas que están en una situación más desfavorable en vez de pensar cómo construir políticas públicas que logren mitigar las relaciones estructurales que se dan en una sociedad que hacen que una persona nunca pueda salir de determinadas situaciones o que nunca pueda acceder a determinadas oportunidades. Y esto lo digo porque después nosotros vemos en la tele a Puglia y nos encanta porque, claro, podemos salir a la ventana y ver a una persona que está en situación de calle, problemas que hay en Uruguay. Cuando en realidad lo que tenemos que tener presente es que la política llevada adelante por el oficialismo es una política completamente de espalda a la sociedad, pero aparte que le importa muy poco a la gente. O sea, le importa muy poco el 90% de la gente en nuestro país que no son lo de su clase, que no son la oligarquía. Y hay que decirlo con todas las palabras. Porque a veces tenemos miedo y andamos con tibieza y medias tintas, pero es la dura realidad. El recorte de las políticas sociales en nuestro país ha hecho que hoy en día, en la ciudad, cada vez veamos más y más y más
personas en situación de calle que duermen en carpa en una vereda. Y nuestra lectura no puede ser, qué exitoso este gobierno, sino qué nefasto este gobierno, que aparte de todo eso, responsabiliza a esas personas, ¿no? Atribuyéndole un conjunto de cargas negativas que son, por ejemplo, bueno, estas personas en realidad están así porque quieren, ¿eh? Porque yo me partí el lomo laburando y logré y conseguí todo lo que tengo, me lo hice trabajando, como si alguien le fuera a decir, bueno, sí, yo no dudo que vos no labures, pero vos trabajes o que vos no hayas juntado tu platita para comprarte un auto, tu casa. Lo cual no quita, ¿verdad?, que te quieras apropiar de un discurso que no es tuyo para sentirte un poco mejor y mejorar tu autoestima en relación a que tenés una persona que está en una situación de mayor desventaja que la tuya para poder pisarle la cabeza. Porque eso es un sentimiento de individualidad, ¿verdad? Y es un sentimiento muy mediocre. Y en los programas televisivos uruguayos, en la mayoría que vemos, eso es lo que campea. La mayoría de las veces lo que campea es una visión completamente mediocre, ¿no? Y a su vez muy hostil y muy poco sensible y empática con el resto de la población. En realidad lo que recibe la gente que mira Esta Boca es Mía a las 3 de la tarde, en realidad lo que recibe es una forma de violencia, en la cual todo el tiempo te están refregando la jeta que el problema del sistema de salud en Uruguay y que no haya medicamentos no es producto de este gobierno que hizo todo bien, sino que es producto de el Frente Amplio, es producto de la gente, es producto de que siempre estás poniendo el palo a la rueda, es producto de la mano en coche, y uno va incorporando esa retórica. Pero cuando cierra el día y tenemos que pasar raya, lo que tenemos que ver es que Cabildo Abierto metió 130 personas a dedo adentro del sistema de salud pública, tenemos que ver que los recortes de salud... Tenemos que ver que los recortes en salud pública han hecho que las policlínicas y los centros de asistencia no tengan medicación, que las horas para los especialistas cada vez sean más difíciles de conseguir, ¿no? Que se esté intentando de alguna manera destruir el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? O ACE, ¿no? Para de alguna manera empezar a desmembrarlo y seguir con esta dinámica que implementaron en los últimos 3 años de desmembramiento de la política pública del Estado a fin de poder capitalizarlo y privatizarlo. El problema no son la gente que anda a la calle o que es usuaria o cobra una política social. No representa un gasto público en términos reales. Las asignaciones sociales, por ejemplo, las prestaciones económicas. Lo que pasa es que te quieren hacer creer que el problema es ese. Que el problema del déficit del Estado es que el Estado es muy benevolente a la hora de tratar de generar políticas que mitiguen la desigualdad y la inequidad social dentro de una sociedad. Pero no te dicen que exoneran en millones y millones de dólares a todos sus amigos, porque cuando gobierna la derecha y cuando gobierna el neoliberalismo, si hay algo de lo que necesita valerse siempre del Estado. Es mentira que hay que achicar el Estado para esta gente. Para esta gente lo que se necesita siempre es intentar privatizar, desmembrar el Estado y usufructuarlo. Y para eso vienen y te dicen a vos que el problema es el Estado, los funcionarios públicos y demás. Perdón, Yorka, ¿querés hablar? Florencia, perdóname que te Entonces, distraje. Cuando vengan el año que viene con el discurso de la sensibilidad, tenés que acordarte de todo esto, porque si no terminás siendo un payaso o una payasa que termina votando a una persona que no representa tus intereses. Y eso es una realidad, pero no es que no representa tus intereses por una cuestión de magia. Es porque cuando vos vayas al almacén y vayas a comprar las cosas y gastes el triple que gastabas antes para comprar lo mismo, no fue magia, no fue fortuito, no fue una desgracia, no fue Ucrania, no fue el COVID. Es la política que llevan adelante los políticos y las políticas que pertenecen al oficialismo de este gobierno y que han tomado decisiones inteligentes y estratégicas de cara a destruir un sistema de Estado benefactor que se construyó durante 15 años. Y eso es importante que lo sepas, porque después vienen y quieren como regalarte o brindarte un discurso para que vos te sientas cálido y los puedas entender y digas, qué bien esta gente, mirá, vinieron, yo no puedo decir nada porque vinieron. Entonces, el último video que iba a pasar, que no lo voy a pasar porque ya no me da el tiempo, es una entrevista
No, dura 3 minutos, pero no importa. La gente ya lo debe haber visto. También en Sin TV. Y tiene que ver con que estaba hablando de una persona en situación de calle en la mesa. Ayer, yo lo vi ayer. Fue Ahí muy- va, en el programa ese. muy- ¿Cuál es ese programa? Polémica en el mar. Ahí va, es el mismo programa, está. Y estaba este cipayo Julio Río, hablando, como siempre, un tipo que opina de política y sabe menos que la abuelita de Batman, pero bueno. Y estaba hablando de una persona en situación de calle y él empieza a contar todo su relato de que él estuvo en Europa, en Marsella, y que vivió 2 años en la calle, hasta que un momento el hijo del Piñeirúa, ¿no? Que es una persona que me guardo las valoraciones, pero que políticamente débil, ideológicamente débil, se terminó dando cuenta como diciendo, vos estabas de mochilero, no estabas en situación de calle. Pero Julio Río se indigna porque lo entran a criticar por su comentario inmundamente clasista. Una persona que es una clase media, no vayan a pensar que es un rico de pertenencia de élite, que es dueño de medio de producción, dueño de campo, es un faldero que hace mandado a la oligarquía, no es más que eso. Se termina indignando, se levanta y se va. Pero es tal el desprecio. Por eso digo, la derecha es insensible, la derecha no tiene sentimiento, la derecha no tiene sensibilidad. Se levantó y no le importó que al lado tenía una persona que estaba en situación de calle, en un contexto en el cual el sábado se murieron 2 personas de hipotermia en la calle. El otro día una mujer parió a una criatura en la calle en Casabó. Llevan a una persona para que hable de la situación muy compleja que estamos viviendo a nivel social, con cada vez más personas en situación de calle, con un sistema de refugio completamente colapsado, con un Estado que el presidente sale a comer asado y a andar pelotudeando por todos lados sin abordar los temas reales. Y esta persona, en un fiel reflejo de lo que es ese intento de tener una identidad de clase que no es de él, pero que refleja para mí lo que es la clase media aspiracionista en este país, se levanta y se va. Y claro, en el programa, imagínate, quedaron todos como mirando, como diciendo, ¿qué acaba de hacer esta persona? O sea, ¿cómo será que todo el mundo quedó en silencio? Entonces, es importante que leamos estas cosas, porque se te están riendo en la cara. Te están violentando todo el tiempo en la cara. Te están poniendo en el papel del imbécil, del idiota. Te están poniendo todo el tiempo en el lugar de la persona que no hace lo suficiente para salir de. ¿Cuántas personas conocés vos, Yorka, que laburan de repente 10, 12 horas por día y así toda la plata no le da para llegar a fin de mes? Un montón, de eso conozco un montón. Esa persona ¿qué están haciendo? No se están esforzando lo suficiente, no están deseando bien, no están intencionando bien, no están ¿Querés la haciendo respuesta? la yoga. ¿Querés la respuesta? Sí. Están así porque quieren, porque están acostumbrados a que les den. O sea, vos decís que hay personas que todos los días eligen pasar frío, dormir en la calle. No, yo hice de abogado del diablo. ¿Eh? Yo hice de abogado del diablo. Ya sé. Por eso te digo, vos decís que esas personas eligen vivir así, quieren vivir así. Pero eso es el leitmotiv del discurso clasista para marcar algo así. Este es un bichicome, entonces vos ya tenés la definición de lo que es bichicome, lo que es pichi, como Claro. te lo hacían en plena dictadura, lo que es un pichi. Claro. Y porque llega, y a él le fastidió que, por ejemplo, no haya podido hablar arriba, que no haya podido hablar él y sí tenía posibilidad de hablar la señora. Una tipa joven, 38 años, contando las penas que pasaba y el otro clasista. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué termina pasando? Hay un desplazamiento de un problema social y sociológico hacia la órbita de un problema individual en el cual tenemos que de alguna manera construir un chivo expiatorio, un muñeco de mimbre a quien responsabilizar y cargarle las culpas. Y ese es el problema que estamos teniendo como sociedad. No solo ganó la derecha y se vino los recortes neoliberales y se vino la chica del Estado y se vino todo un conjunto de políticas retroactivas, ¿no? Regresivas, mejor dicho, sino que predomina una forma de pensar, una forma de socializar y una forma de construir al otro.
Y las formas que predominan son las de la violencia, la del individualismo, la del desinterés y la de la insensibilidad. Nos vemos, un abrazo. Que andes bien, Néstor. Te dejo Después un seguimos por saludo. línea interna. Estamos monitoreando la situación de Andare en breve. Seguimos. Hasta luego. Dale. Claro. Que ande Hasta bien. luego.